Bien, vamos a empezar entonces, porque como ustedes han venido muy animados y ya quieren compartir, les voy a dejar ampliamente para que puedan hablar acerca de Robinson Crusoe. Yo estaba un poquito preocupada porque decía, bueno, ojalá que les guste, porque como también es navegación y tuvieron para casi la mayoría con Moby Dick, como que no les gustó mucho, bueno, aunque a diferencia, hay bastante diferencia entre la historia de Moby Dick con la de Robinson Crusoe, a pesar de que es también pues en mar, ¿no? En Y mar. si es que para mí no me gustó Moby Dick porque, bueno, por el egoísmo del Buenos escritor. días, Miss. Ujú. Buenos días, Y, Miss. y por el final también, por el egoísmo y el final. Claro. Ajá. Miss, A mí yo creo que la me mayoría de sorprendió. todos no les gustó fue el final trágico, de que todos así, puf, murieron de un momento a otro. O sea, fue Muchas demasiado Bueno, muertes, trágico. no muchas quedaba ese muertes. final trágico, iba a quedar un final abierto. Sí, Ujú. demasiado canibalismo también. Muy bien. Pero bueno, ahora espero de que las impresiones, me doy cuenta que son diferentes y qué bueno. Los veo muy animados con la historia de, de Robinson Crusoe. Bien, vamos a hablar mucho acerca de los personajes, que en realidad pues no vamos a ahondar mucho en tantos personajes porque se muestran pocos personajes. Buenos días, Misael, se te extrañó ayer en la clase. Bien, ahora pues van ustedes a hablar de los valores, de los antivalores, acerca del contexto, cómo pueden hilar el contexto del escritor con la historia y ya no quiero hablar mucho para que ustedes puedan expresarse y puedan comentar de una forma abierta lo que han aprendido con la historia de Robinson Crusoe. Miss, tenemos que hacer como un tipo resumen. Bueno, ¿Verdad? vamos a empezar con los resúmenes. Ya primero voy a escoger algunos que van a hacer el resumen y van a venir otros que van a hablar acerca de los personajes. Nos vamos a volver un poquito psicólogos y vamos a hablar del fondo de cada personaje, del carácter de cada personaje. ¿Ya? Muy bien. A ver, a ver dónde están mis apuntes. Un momentito. Aquí está. Bien. Voy a elegir quiénes van a dar el resumen o alguien se quiere ofrecer primero. Ah, No se peleen, no se peleen. A ver, entonces yo voy a escoger, ya que nadie se anima, yo voy a escoger quiénes me van a dar el resumen. Para aquellos que no escucho mucho en la clase, les voy a dar la facilidad que empiecen con el resumen. Ya, a ver, tararán, tararán, Zair. Voy a empezar con Zair. Ya, a ver, Zair, dame el resumen de Robinson Crusoe. Te escucho, Zair. Dice que no lo leí. Habla un poquito más fuerte, hijito, no te escucho. No lo leí. Ah, no lo leíste. Bueno, no necesitabas leer, necesitabas escuchar. Bueno, Zair. eh, ya, bueno, qué lamentable. De todas maneras, necesito de que puedas escuchar el audiolibro y puedas enviarme tu resumen por un audio en mi WhatsApp, ya, para que definitivamente, pues los que no lo hayan hecho no van a tener la misma nota de los que sí van a compartir ahora, pero por lo Miss, menos para que salven algo su notita. Dime, Miss, Gabriel. ¿llegó mi audio? Sí, sí te escuché porque lo que escribiste no lo notaba para nada, pero de todas maneras ahora vas a tener la oportunidad de también compartir. ¿Ya, Gabrielito? Ya, Miss. Ok, bien. Entonces va a empezar con el resumen Kiara. Kiara Levy. Bueno, según lo que leí, él era un joven inglés y venía de una familia muy acomodada. Y en su familia tenían como que muchas reglas y no debía hacer problemas en su país, pero él quería hacer todo lo contrario y quería buscar aventuras y así. Y al final él cumple su deseo gracias a una persona que no me acuerdo su nombre, pero él
la mala suerte le acompañó o algo por el estilo y naufragó por una gran tormenta. Ujú. Y después, a pesar de eso, prosigue con la intención de su sueño y sigue siendo un marinero y tiene viajes exitosos. Y también sufre el ataque de unos piratas, si no me equivoco, y se convierte en esclavo. Ujú. También en uno de sus viajes, de sus nuevos viajes, terminó naufragando de nuevo, pero esta vez fue un sobreviviente de un accidente. Ujú. Y donde intenta sobrevivir porque se encuentra en una isla Ujú. y se encuentra con caníbales y él al ver que tienen esclavos porque él los considera enemigos, él salva a uno de ellos y por haberlo salvado un día viernes lo nombra el viernes y después forman una amistad y deciden rescatar a los demás esclavos de esos náufragos. Y él pasa 30 años en esa isla, si no me equivoco, y finalmente Fueron consigue salir. 27 años. 27 años. Ujú. Y al final consigue salir de ella gracias a un barco inglés. ¿No eran 28 años? Bueno, yo tengo el dato de 27. Apostemos, ¿cuánto es? ¿27, 30 o 28? 28, Miss, 28. 28, porque yo tengo 27, he Eran escuchado 28 mal. años, dos Si es meses y 27, si es 27, le bajo puntos a todos. A ver. Miss, eran 28 años. Miss, el que yo escuché era 28. sí, es Ya. 18, bueno. Muy Miss, bien. eran 28 años, 2 meses y 19 días. Ah, sí, dime la hora también. Muy bien, Fergie. Vamos, continúa que Kiara, te hemos interrumpido. Muy bien. Ya, y bueno, pues logra salir de allá gracias a un barco inglés y va de regreso a Inglaterra donde él vivía, pero descubre que sus padres habían muerto y continúa siendo un éxito, alguien un ejército. Ujú. No me Está. mucha suerte. Ya. Regresó a la isla donde permaneció muchos años. Ujú. Y después, muchos años después, termina siendo conocida la isla como Robinson. Muy bien, Kiara. Ahora le voy a dar la oportunidad que otros también compartan. Uno más, solamente uno más. Ya, a ver, ¿quién va a ser? Joaquín Molinero. Joaquín Molinero, dame el resumen desde tu punto de vista, cómo has escuchado, lo que más te ha gustado, las partes más importantes. Pero Miss, o sea, ¿le debo dar el resumen de la historia o un resumen de lo que yo pienso del libro? No entiendo. No, de lo que has escuchado, porque ya luego los demás me van a dar, pues, si tú también quieres hacerlo, aparte de dar el resumen y decirme qué es lo que piensas de la historia, magnífico. ¿Ya? A ver, te escuchamos, Joaquín. Ya. Robinson Crusoe era un joven inglés que vivía con su padre y su padre quería que tenga un trabajo así normal, así como cualquier persona, pero Robinson Crusoe era un aventurero y quería vivir aventuras. Y un día por la tentación de vivir aventuras, hizo un viaje, pero a la final no le salió tan bien y se fue con un amigo. Después de ese viaje, trató de aventurarse más y se aventuró a ir a Guinea, que queda en África, para una cosa de esclavos y así. Uh-huh. Y le salió bien el viaje, pero luego trató de hacer otro viaje y no le salió bien. Y no les salió bien porque unos piratas turcos, si no estoy mal, les habían como atacado el barco y así quedando esclavizado en África, creo que era, sí, en África. Después de un tiempo y así, él logró escapar de
de ser esclavo junto a otros esclavos, y, y si no estoy mal, fue comprado por un pescador portugués o algo así creo que era, por un pescador portugués, y después de eso, de que ya haya sido liberado de ser esclavizado y cosas así, empezó de nuevo a viajar y se aventuró a viajar cerca de, ¿cómo se llama? En el continente americano, que sería como cerca de Venezuela, por ahí, y quedó naufragando en el, ¿cómo se llamaba? Cerca de unas islas como llamada Trinidad y Tobago, por ahí, y quedó ahí náufrago. Después de que se despertara del naufragio, vio que estaba solo, así que fue a la isla que estaba cerca de él y empezó ahí a tratar de conseguir comida y conseguir algunas cosas para poder refugiarse y poder sobrevivir. Después de eso, después de un tiempo ya pudo conseguir al menos hacer un poco de ropa, pudo al menos hacer un hogar improvisado y conseguir algunos animales y conseguir al menos algunas semillas de trigo como para cultivar. Después de un tiempo de supuesta paz, él empezó un poco a explorar la isla tratando de buscar personas, pero no las encontró, así que siguió su vida un poco normal. Así después ya de un tiempo vio pisadas en la arena de la isla y así, y pensó que tal vez podrían ser caníbales o indígenas que vivían cerca de esas islas y así. Y después de eso comenzó un poco a investigar y después, si no estoy mal, de unos días así, vio que unos barcos venían junto a dos prisioneros. Uno lo mataron y al otro no lo mataron y pudo escapar donde estaba Robinson Crusoe, y por si acaso digo que él estaba cerca, oculto ahí, viendo cómo estaban ahí los barcos junto a los indígenas o caníbales. Y justo el tipo ese que escapó, como estaba yendo en la dirección de Robinson Crusoe lo pudo interceptar y lo ayudó y le dio algo de ropa y así. Y como lo están persiguiendo algunos, ¿cómo se llama? Caníbales, se mató a algunos y los ahuyentó con su, ¿cómo se llama? Con su arma, porque Robinson Crusoe tenía un poco de armas y así. Después de eso, el indígena, no se lo voy a llamar así, se hicieron amigos y le llamó Viernes. Después de eso, Robinson Crusoe le empezó a enseñar cómo era hablar inglés, la escritura y así, y Viernes le enseñó las islas y cómo eran los caníbales y en qué se dividían. Después de eso empezaron a vivir juntos y un día ¿cómo se llamaban? Los caníbales volvieron, pero con dos personas, un español y otro prisionero que era el padre de Viernes. Después de eso fueron a ayudarlos y como ya estaban más experimentados en el área, pudieron acorralarlos y matarlos, si no estoy mal. Y después de eso, después de ayudarlos, Viernes se encontró con su padre, se abrazaron y el español estuvo hablando con Robinson Crusoe. Después de un tiempo, ellos se fueron al hogar de Robinson Crusoe y Viernes y ahí empezaron a tener un festín para celebrar de que estaban vivos y de que pudieron rescatar a dos personas más. Después de un tiempo de estar explicándose cosas y viendo cosas del hogar, después de eso, Robinson Crusoe mandó al padre de Viernes y ¿cómo se llamaba? Y al español a que vean cómo son las otras islas y si pueden rescatar a más personas. Después de unos 8 días llegó un barco inglés junto a muchas personas. Después de eso, unos tipos bajaron con el capitán del barco, que por lo que se había sucedido como una redada o algo así dentro del barco, y iban a matar a su capitán, pero antes de que lo mataran, como Viernes y Robinson Crusoe lo pudieron ayudar, y como sabían del área, también los acorralaron y lo pusieron de prisioneros. Después de que los habían salvado, Robinson Crusoe les propuso de que se podían quedar en la isla y vivir cómodamente creando como ahí una cosa y así, y ellos aceptaron eso en vez de ir a, no sé, Inglaterra o España a que les decapiten. Y después de eso,
Robinson Crusoe se fue con Viernes a Inglaterra, creo que era, Inglaterra, algo así. Se fueron ahí donde sus padres ya estaban muertos y tenía una hermana y creo que unos 2 hermanos o algo así. Después de eso, Robinson Crusoe empezó a tener hijos y así, después volvió a la isla para ver cómo estaba y todo estaba bien, viendo que los españoles creo que eran o ingleses, no sé, que había dejado en esa isla ya habían formado una colonia con muchas personas y habían llevado ahí mujeres como para que se puedan reproducir y así. Y así creo que termina, no sé, creo que así está bien. Mucha aventura, ¿no? Mucha aventura. Se va de un lado a otro, pasan muchas Sí, cosas y mis- ya de repente ahí comienza a fallarnos un poquito los lugares y los acontecimientos. Dime, Hugo. Miss, disculpe que me salí, pero es que la pantalla de la laptop se congeló y tuve que reiniciarla. No, no te preocupes, hijito. Cada vez que ustedes salen, vuelven a ingresar, me doy cuenta que es por alguna situación de internet. No hay problema. Muy bien, Joaquín. Has dado bastantes detalles. Muy bien, vamos a ver. Ya vamos a conversar ahorita acerca, ya ustedes conocen bien las aventuras, pero me ha quedado algo de incógnito. Julia ingresó diciendo, Robinson Crusoe se volvió loco. ¿Por qué, Julia? Porque desde que naufragó y se quedó en la orilla del mar, se volvió medio loco porque empezó a reír y llorar y agradecer de que no estaba muerto y de que, pero habían muerto sus compañeros. Y hablaba solo. Sí, Y lloraba en las noches y después se reía y después... Bueno, vamos a ponernos en la situación de Robinson Crusoe. Cuando yo estaba escuchando eso me acordaba, ¿ustedes han visto la película del náufrago con Tom sí, Hanks? sí, Ya, sí. entonces La vi de pequeño, pero no me acuerdo mucho. es un poquito larga, pero a mí me daba como que la sensación, trataba de ponerme en los zapatos de Robinson Crusoe, me imagino que estar en el mar, en una tormenta, y en las condiciones de esos años, porque los barcos de esos años no eran tan seguros como los que nosotros tenemos ahora. Entonces me imagino pues golpeado por las olas y luego también atacado. Yo me imagino de que Robinson Crusoe cuando llegó a la orilla, a pesar de que sus compañeros y toda la gente había muerto, él decía, sobreviví, ¿no? Y como que da una sensación de locura en ese momento porque dice, sobreviví. Es decir, y aparte, o sea, eran emociones encontradas porque sí, pues se había salvado, pero estaba solo. Me dice que estaba en un estado de éxtasis fuerte. Tanto Claro, ¿no? por... Entonces, yo creo de que debemos de ponernos un poquito ahí en sus zapatos. Él había pasado por una situación Miss, bastante difícil. ¿Qué piensan los 18 demás? años Sí, sí, solo. no, estaba Miss, solita, ¿no? En la lista. sí Ajá. suena un poco, bueno, yo creo que suena un poco loco que haya reaccionado así, porque claro, yo sí diría sobreviví, no sé, lloraría de la alegría, pero no diría sobreviví y mis compañeros murieron y yo no, porque es como que si estuviera celebrando su muerte y la de él no, o algo así. Claro, o sea, cuando yo digo sobreviví, o sea, después de haber pasado, además recuerden de que estos eran hombres de mar y que ellos sabían que se exponían pues a ciertos peligros y me imagino de que durante todo ese tiempo las personas que ya que los barcos y los medios donde ellos se manejaban no eran tan seguros como ahora, entonces yo creo de que muchas de esas pérdidas se daban en esos tiempos. Recuerden de que mucha de la historia de Robinson Crusoe, al igual que las de Moby Dick y de muchas de las otras obras, son algo periodísticas también, porque dan datos que realmente pues son reales, totalmente reales. Entonces, si enfocamos esa situación, nos damos cuenta de que no, pues no es de que él estaba contento o estaba celebrando de que sus compañeros se habían muerto. Lo que él celebraba, creo yo, y que da la sensación un poco de locura, porque después él habla solo y está así, y era por la situación, o sea, quiero que encaje en la situación en la que él Y estaba después empecé a llorar. pasando y que da pues una apariencia un poco de locura para nosotros que no estamos. O sea, trasládense a esa situación. Ustedes piensen que son Robinson Crusoe y cómo reaccionarían al verse que hubo una cosa tan terrible como esta y que hayan salido
ilesos, ¿no? Hayan salido ilesos. Dime, Para mí Yanela, tiene habías que levantado la ver- mano. Un momentito, Arianita, un momentito. Yanela levantó la mano. Ah, no, sí que él sabía de que él iba a morir porque sobre todo él había escrito su testamento diciendo que le iba a dejar todo al hombre que le había salvado la vida. Ujú. Bien. Entonces él pensaba de que en algún momento, o sea, estaba pasando por una situación de suerte. Es más, en algún momento como que él en sus pensamientos recuerda la voz de su padre en alguna circunstancia y había una indecisión de querer regresar, pero Robinson Crusoe no regresaba porque no podía, sino por vergüenza, ¿no? Del enfrentamiento que pudo haber tenido con su papá. Muy bien, Ariana, ¿qué es lo que querías compartir? Ah, ya, de que cuando él llegó a la isla, para mí que él no sintió ni felicidad ni tristeza, sino algo de rarez porque estaba él a borde de la muerte y sin embargo estaba vivo, entonces él no sabía cómo reaccionar a eso, creo. Claro, porque él renegaba de su situación también en algún momento. Él decía, sí, sí, pues se salvó, pero estaba solo. Entonces habían Sí, quizás pero también tuvo suerte, también tuvo suerte porque tuvo un perro o sea, y ujú, también tuvo mascotas, un perro y un canario, creo. ujú. Y aparte de que consiguió tener un compañero que fue Viernes, una persona, porque si él no hubiera tenido ningún tipo de compañía durante tantos años, sí se hubiera vuelto bastante loco más todavía, porque Más estar loco. solo y sin comunicación con otras personas te vuelve loco prácticamente. Sí. Claro, iba a comenzar a pasar alucinaciones, y bueno, las condiciones de vida no es de que, bueno, estaba solo y se iba al mercado y compraba su comida o lo buscaba, no, o sea, iba a tener que ver la forma, pues, de cómo sobrevivir, ¿no? Es una situación de Pero sobrevivencia. También hay Antes de otra empezar cosa que no entendí bien, de que había conseguido comida del barco, o sea, lo que había sobrado, pero no entendí cuánta comida tuvo que haber ahí para sobrevivir tantos años. Ahora Le recuerden, faltaba cuando se comida. van, No encontró mucha comida, o sea, encontró un poco de comida y con las armas que pudo rescatar de allí, empezó a encontrar cabras y ovejas y las mataba y las comía. ujú. De todas maneras, recuerden de que cuando se van de travesía, los barcos se llenan pues de comida. Y bueno, me imagino de que el mar botaría todas esas cosas también a la orilla. Entonces hay muchos factores. Entonces, para poder entender bien la historia y poder descifrar aquellas signos de interrogante que quedan en nuestra cabeza, entonces debemos de conocer un poquito acerca de cómo son estas situaciones de naufragar, de quedarse en una isla solo y ver todo lo demás. Y en cierto modo causa un poco de locura. De forma chistosa yo me acordaba de, por ejemplo, Jack Sparrow, así se llama, el de ¿Piratas del Caribe? los piratas del Caribe, ¿no? Entonces, si tú ves esas películas, como que te enfocas un poquito y ya comienzas a darte cuenta, ¿no? Jack Sparrow, se queda en una isla y él caminaba y siempre caminaba como es que estuviera medio mareado. Entonces, ¿por qué era que sucedía eso? El sol intenso, ¿no? El sol intenso puede llegar, pues, a lograr de que una persona, bueno, se vuelva loca. Yo veía el náufrago también ¿se acuerdan de Wilson? Los que Sí, vieron, no, náufrago. cuando su Wilson, su pelotita se estaba yendo, que entró un shock, porque era su mejor compañía. En este caso, ¿qué tenía Robinson Crusoe? Inicialmente que tuvo estos animalitos y se refugió. O sea, el ser humano, nosotros como seres humanos siempre tenemos la capacidad, ¿no?, de buscar algún desfogue de alguna u otra manera. En este caso, ¿cuál era el desfogue de Robinson Crusoe para poder mantenerse vivo? ¿Cuál era, chicos? Un Socializar, perrito. Perdón, hablen más fuerte. Con socializar el con oro. una otra El persona. oro, pues, ¿no? Canario. El canario, el perrito, ¿no? Entonces, y bueno, luego pues se encuentra Viernes. Y fue un día viernes que lo encontró, ¿no? Por Bien, eso le puso nombre. por eso le puso su nombre, le puso el nombre de Viernes. Bien, vamos a hablar, a ver, de otros aspectos. Vamos a hablar un poquito del inicio. Rosaide, coméntanos, por favor, acerca de la posición del padre. ¿Qué piensas, Rosaide, acerca de la impresión? O sea, lo que el padre pues quiso transmitirle a Robinson Crusoe cuando él le dice me voy. ¿Qué piensas? Bueno, su padre principalmente quería como cuidarlo porque lo que él quería hacer era como
demasiado, era muy, no sé la palabra exactamente Alocado, ¿no? para algo así alocado, así lo que, porque de pronto que te diga tu hijo que se va a ir de navegar, puede viajar por el mundo, no es algo que te puedes tomar tan bien a la primera. Además Ujú. de que ellos tenían una familia acomodada, ni siquiera eran como medio pobre. Tenían dinero y él podía estudiar o trabajar en cualquier cosa y su hijo decide hacer algo completamente distinto a lo que el padre pensaba que podía hacer, por lo que estaba como sorprendido, no sabía cómo reaccionar y por eso le dijo a su hijo que también eso era muy alocado como para un joven como él, hacer Ujú. algo así teniendo las otras posibilidades. Pero aún así, él, eso era, Robinson Crusoe quería hacer eso. Y bueno, al final se nota lo que quería decirle su padre, que tuviera cuidado con esa idea porque se quedó varado en una isla, primero fue secuestrado por piratas. Ujú. Luego, cuando por fin fue salvado y fue a otro navegar, se naufragó su barco y se quedó en la isla. Y ahí puede recordarse las palabras de su padre de que recordarás estas palabras cuando ya no tengas nadie que te salve. Ujú. Muy bien, ¿no? Muy bien, sobre todo cuando ya Robinson Crusoe estaba estudiando. ¿Qué estaba estudiando ya Robinson Crusoe? ¿Leyes? Leyes, ¿no? Estaba estudiando leyes. Yo me pongo en la posición, o sea, yo que soy mamá, ¿no? Es como que mi hijo ahorita está en la universidad, está estudiando pues ingeniería y que en un momento me diga, ¿sabes qué, mamá? Dejo la ingeniería, me voy a poner mi mochila y me voy a descubrir el mundo. ¡Plop! Me voy para atrás como Condorito, luego de, ¿qué? Entonces se imaginan pues la posición del padre de Robinson Crusoe, ¿no? Y entonces fue bastante impactante para el padre de que su hijo pues se vaya a navegar y se vaya a buscar aventura, dejando toda una carrera prominente. Acuérdense de que la familia de Robinson Crusoe era una familia acomodada y que pues el padre viera que su hijo se iba pues al desvío prácticamente y era impactante pues no para su padre. Su padre decía que se oponía porque habían dos tipos de personas, le decía el papá. Bueno, yo estoy andando un poquito porque estoy leyendo el libro nuevamente, pero le decía, hay dos tipos de personas, los que buscan aventuras y pueden pagarla y aquellos pobres que no tienen otra opción. Es decir, aquellos que se iban en esas aventuras porque tenían que trabajar y tenían que ver la manera de cómo comer. Entonces le decía, Robinson, tú tienes dos opciones. La primera es que, bueno, puedes irte porque la plata te sobra y puedes hacerlo y yo no te voy a dar nada. Es decir, te sales de aquí como estás. Y la otra opción es, bueno, para aquellos muy pobres, que la única forma de poder comer es irse en esas travesías. Y le dice Robinson, tú no estás en ninguna de las dos. Entonces, el padre, bueno, estaba tratando de hacerte que Robinson Crusoe entrara en razón, entrara en razón. Pero vamos a contextualizarlos, chicos, vamos a contextualizarlos. Si eso pasara en nuestros tiempos, ¿qué haríamos? ¿Qué harían ustedes, no? En algún momento mi hijo, el segundo, me dice, mamá, yo quiero estudiar en la universidad, bueno, mi hijo quiere estudiar medicina, el segundo, y me dice, pero un año quiero viajar, así me lo he dicho literalmente, quiero viajar, y yo, ¿qué? ¿Qué? No, tú tienes que continuar estudiando, hijito, a ver, ¿con qué plata te vas a ir? Yo no te voy a dar ni un sol, le digo así, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenía razón o no tenía razón el padre de Robinson Crusoe? ¿Valió Sí, la tenía pena? Sí, tenía mucha razón. razón. ¿Valió la pena que él Tenía se razón. vaya? No, 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 porque luego Robinson Casi se terminó muere, arrepentido casi se de muere Para dos ir a todo. veces, viajar ¿no? a algo muy... Sí, Naufragó casi se 3 veces muere. aparte. Era algo muy arriesgado. Algo bastante arriesgado. A ver, quiero que me comparta Javier su punto de vista. A ver, Javier. Yo creo que sí debió obedecer al padre, porque de qué le sirvió irse con sus amigos si al final iban a estar muertos. Pasó muchas situaciones difíciles. ¿Qué más podrías acotar, Josué? A mí, también que ahorita veo que estaba incompleto el audiolibro porque me di cuenta que Joaquín dio la parte final y ahí vi que estaba incompleto. También tampoco no entendí de dónde sacaba tanta munición a su escopeta, porque a cada rato está disparando y encima le enseñó a Viernes a también disparar y
Y también me gustó mucho, me encantó, me divertí, Ujú. Bueno, ustedes ya saben que, bueno, imagínense, ¿no? Es una novela y que dar Bueno, pero demasiados es detalles. Y, ¿perdón? una novela. Es una novela y así a veces en las novelas. No, claro, y hay detalles y cosas de que realmente para enlazar una con la otra, como que no es que no encaje, no es que no se vea la coherencia, sino de que realmente, bueno, son situaciones fantásticas en las cuales, pues, para llevar de una escena a otra, entonces, como que a veces no vamos a encontrar muchas explicaciones. Sin embargo, Josué, bueno, él encontraba municiones y encontraba eso porque acuérdate, ellos estaban con mucha gente y de acuerdo a la gente con los que navegaban eran las provisiones que llevaban. Entonces, si él tenía muchas armas, era porque habían armas dentro del barco que manejaban varios. Y cuando el mar arrastra y bota todas esas cosas, Robinson Crusoe comienza a jalarlas. Entonces, hay que ponernos en medio de todas esas historias, imaginarnos. Ahí la imaginación tiene que funcionar mucho. Dime, Gabriel. Dices que además también después de que algunos del barco que fue a la isla, Ujú. con Viernes y Robinson fueron a salvarlo, etcétera, ahí también seguramente había munición y ahí sacaron un poco tal vez. Ujú, claro. Bien, dime, ¿qué quieres decirme, Xiomara? Miss, yo tengo otra opinión sobre lo del padre de Crusoe y de Crusoe, sobre lo que dijeron de que sí le debía de hacer caso. Yo creo que, yo creo que está bien lo que hizo, porque al fin y al cabo fue algo que él quería lograr. O sea, quería hacer aventuras y si él no lo iba a hacer en ese momento, creo que lo iba a querer hacer en algún momento y creo que le sirvió de experiencia. Aparte de que, si bien es cierto, hay un punto en la historia en el que cuando él ve que no puede salir de esa isla y empieza como que a, a pedirle a enfocarse a Dios y eso hace que, porque empieza a decir, Dios, perdón por ser tan egoísta y creo que eso hace que se pueda enfocar en la Biblia y creo que creo que esa aventura fue lo que lo ayudó a Me poder sirvió de enfocarse en la lección. Biblia y ser, ajá. Claro, pero se fue es como tirar a un pez al mar sin que sepa nadar. Se fue sin ninguna experiencia, sin ninguna preparación. Y quizás el Es temor que, de su Miss, padre era eso también. Un momentito, O antes sea, que el hable, papá, Gabriel hace no era rato, malo. un ratito, Gabriel estaba levantando la mano hace rato. A ver, dinos, Gabriel. Gabriel Víctor Castillo. Ya, es que yo creo que más bien su padre tuvo que apoyarlo. O sea, en vez de, digamos, enojarse, o sea, como decirlo así, tuvo que Ujú. apoyarlo en su decisión, ¿no? Tenía que haber un punto intermedio, ¿no? Tenía que haber un punto intermedio quizás. Quizás decirle, Robinson, bueno, termina tu carrera, prepárate. Si te quieres lanzar a conocer el mundo, entonces prepárate. Si Robinson Crusoe se hubiera preparado, habría pasado todo lo que pasó. Quedó como esclavo. Primero se lo llevaron como esclavo, luego naufraga, pasa muchas cosas duras. En un momento él levanta la voz, se acuerda de su padre, se acuerda de Dios y comienza, y obviamente, pues él encuentra muchas lecciones de esto. Pero, ¿qué piensan ustedes? A ver, que me responda Taira. Si Robinson Crusoe hubiera podido retroceder el tiempo y volver al inicio, ¿lo hubiera vuelto a hacer? ¿Hubiera vuelto a salir de esa manera? ¿Qué piensas, Taira? Yo creo que no. Ujú. ¿Por qué no? Porque ¿Por qué pasar crees que no? porque pasar de nuevo todo lo que ya había pasado, que casi muere, el barco naufraga, yo creo que ya le serviría de lección y le haría caso a su papá, que su papá solo quería lo mejor para él. Bien. Alessandro, ¿piensas de que él no hubiera vuelto o hubiera tomado otras medidas? Yo creo que sí hubiera vuelto, porque él mismo dijo que no pasaba hambre, todavía estaba con miércoles, tenía un perro. No, ¿se llamaba viernes o miércoles? No me acuerdo bien. Viernes, ya me Ya, estás cambiando la fecha. Ya. También tenía un lorito que se llama, ¿cómo se llama? ¿Tol? Paul. Sí, Paul se llamaba. Tenía una casa y todo, está bien. Yo creo que sí volvería. Ujú. Bien, yo pienso también que él hubiera vuelto. La aventura estaba en la sangre de Robinson Crusoe.
Yo creo que si él hubiera podido retroceder el tiempo, hubiera regresado, pero hubiera regresado con más cautela. Las experiencias enseñan. Bien, se me acaba el tiempo, quedan 2 minutos. Hay algunos que no han hablado, por favor, un momento. Kiara Rodríguez, ¿qué valores encuentras tú en esta historia? Kiara, ¿estás? ¿Yo puedo hablar? Un ratitito, que me contesten ellos porque si no, no voy a poder ponerle nota a todos, ¿ya? Sebastián Campos, ¿me escuchas? Sí, yo le quería preguntar una cosa. ¿Por qué en lugar de, o sea, no sé si será buena mi pregunta, ¿por qué en lugar de naufragar por más de 20 años no agarró y arregló, y fue arreglando el barco de poquito en poquito con los recursos que tenía en la isla? Bien, él en algún momento de la historia, él comienza a tomar pues las cosas de lo que había naufragado para poder navegar, pero ¿creen ustedes que él pudo haber hecho esto y lo pudo haber logrado? A ver. Sí, Porque se llevó el barco, se llevaron el barco. Se hubiera hundido. En la noche. El barco y se iba. Pero si el barco ya estaba todo destrozado. En la noche ya se hubiera hundido. Con el aire. Ajá, hubiera sido bastante difícil sin instrumentos, sin armas, ¿no? Sin compañía. Y aparte él solito, tenía experiencia. él estaba solo. Pero a mí hacer algo, reparar el barco en 28 años también. Bueno, era bastante. Sobrado. 28 años, 2 Lo hubiera hecho meses muy y medio. lento, lo hubiera hecho muy lento, seguramente. Pero lo hubiera hecho. Sí, ¿no? Me hubiera tardado si lo hacía solo, pero con Viernes lo logró. Aparte que en el tiempo también tuvo compañía también de Viernes y también pudo haberlo ayudado también. Sí. Tenía la ayuda de Dios aparte. Por lo menos hubieran construido una balsa y ahí se van. Ajá. Muy bien, a ver, dime, Yanela. Sí, yo creo que sí hubiera podido hacerlo porque estuvo 28 años, pudo comer y sabía hacer bastantes cosas, era muy ingenioso. Yo creo que sí pudo. Pudo haberlo aprendido, ¿no? Bueno, quizás sí. Quizás sí está buena tu pregunta, Sebastián, ¿no? Quizás él, bueno, pero no se dio esa situación, pues, ¿no? Estamos, ¿cuál es la palabra? Suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo, porque ¿qué cosas pudieron haber pasado o qué no, ¿no? De repente él con todo el tiempo, como dice Misael, como dicen los demás, pudo haber logrado hacer algo, pero no lo hizo. Y es que recuerden, chicos, sí es muy cierto que Robinson Crusoe era un hombre bastante aventurero y que aprendió muchas cosas en el camino, las aprendió a la mala, a la guerra, a la fuerza, a golpes lo aprendió todo. Todo lo aprendió así. Y entonces, porque él se fue totalmente desconociendo todas las cosas que tenían que ver con el mar. No sabía, no conocía nada, ¿no? Y en el camino él fue aprendiendo. Bien, me queda menos de 1 minuto. Dime, Yanela, rapidísimo. Que de todas formas no creo que él se haya querido ir porque él aprendió a vivir en la isla y sabía de que era mejor su vida en la isla. Bueno, es que eso es lo que tenemos los seres humanos. Bueno, pero al final se terminó yendo, así que... Bien, o sea, regresó. Se terminó yendo a Londres. Regresó. Entonces,